Muy bien, vamos a prepararnos. Octavo mandamiento, no hurtarás, de Deuteronomio capítulo 5, verso 19 de esta serie, los 10 mandamientos, ¿no? Y como ustedes recuerdan, siempre hacemos un repaso, pero rapidísimo, por los 10 mandamientos. La primera tabla que Moisés tiene en su mano, creemos que estaba dirigida hacia el hombre y Dios, ¿recuerdan? Así que tenemos el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Segundo mandamiento, ¿quién recuerda el segundo mandamiento? No te harás ídolos ni imagen. Tercer mandamiento, correcto, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat o el sábado, ¿no? Así cerramos esta primera tabla, hemos estudiado una por una, ¿no? Y ahora ya hemos entrado en la segunda tabla, que es referente al hombre contra el hombre, ¿no? Perdón, el hombre con el hombre, no contra el hombre. ¿Sí? Y el primer mandamiento de esta segunda tabla, que sería el quinto de los 10, honra padre y madre. Sexto mandamiento, no matarás. Correcto. Séptimo mandamiento, que fue el de la semana pasada, ¿no? No cometerás adulterio. Correcto. Hoy día veremos no robarás. Y si Dios quiere, veremos la siguiente semana, no dirás falso testimonio, y acabaremos de aquí a 2 semanas con no codiciarás. De tal manera que cubriríamos finalmente los 10 mandamientos, ¿no? Ha sido toda una travesía, ¿no? Un mandamiento por vez. ¿Correcto? Entonces hoy día vamos a ver el octavo mandamiento. ¿Cuál es? No hurtarás o no robarás. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo con este mandamiento o no? No robarás. Yo creo que a muchos de nosotros le ha pasado algo parecido, ¿no? Dejaste tu bicicleta bien segura y cuando regresaste encontraste la cadena nada más. Lo que aseguraba tu bicicleta, ¿no? Nada más encontraste. Tu bicicleta desapareció. ¿Ok? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sufrido un robo, un asalto, ¿no? O te han robado tu casa, o te han quitado algo, tal vez en el colegio o ya de adultos? A mí me han asaltado hasta con piedra, con cuchillo. He tenido varios tipos de asaltos. Yo no he asaltado, me han asaltado por si acaso. Ya, ok. ¿A ti te han asaltado alguna vez, no? Bueno, sí, es horrible, ¿no? Que te pongan el cuchillo en el cuello. Ah, ya, suelta, ya, llévatelo, vaya. Oraremos por ti, ¿no? Por tu alma. ¿Sabías que el 90% de las personas ha robado en alguna ocasión durante sus vidas? El 90% significaría que de aquí más o menos 5 personas nada más nunca hubieran robado. Los demás, de alguna manera, sí hemos robado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando robaste o no? Sí. Chelita así bien franca, ¿no? Todos hemos robado en un lapicero, en el colegio, te llevaste un cuaderno y nunca lo devolviste. Y te hiciste el loco, ¿no? No, yo, no, el otro. ¿No? Cosas tan pequeñas, pues, juguetes de tus hermanos, te quedaste con el vuelto de tu mamá, no se acordó tu mamá y tú te fuiste con el vuelto. Y de vuelto en vuelto hiciste tu compañía, ¿no? Tu empresa. Todos, la mayoría, hemos tenido un contacto así de este tipo. O hemos robado o nos han robado. Y la Biblia nos habla de que debemos instruir a nuestros hijos en el bien. De que debemos instruirles, enseñarles a hacer lo correcto. Ok, pues deberíamos enseñar a nuestros hijos a no robar. Correcto, ¿verdad? Tú no le dices a tus hijos, hijo, por favor, róbate un banco y vienes porque nos falta plata. Ningún padre sano haría eso, ¿verdad? Salvo que sea una familia de mafiosos, de Corleone, pero no. La mayoría de familias no hace esas cosas, ¿no? Procuramos que nuestros hijos no se involucren en el robo porque sabemos que eso puede acabar muy mal, ¿no? Se acostumbran a lo fácil. Pero hay una pregunta que hace Pablo, ¿sí? Es una pregunta que también deberíamos hacernos nosotros. Ok, eso está en Romanos capítulo 2, verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿qué? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que enseñas a otro? Tú mismo no te enseñas, dice Pablo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y Pablo continúa con la lista, ¿no? Pero es interesante que Pablo haga esta pregunta porque usa la palabra hurtar justamente como el mandamiento. Tú enseñas que no ha de hacerse algo, pero tú también evitas hacerlo. Ok, nosotros que enseñamos a nuestros hijos a no robar, pregunta, ¿robamos? Esa es la pregunta, ¿no? Pues
si nosotros robamos, esta es la pregunta que quisiéramos contestar hoy día, ¿ok? Y sería todo el extenso del estudio de hoy. Y la última parte nada más en una aplicación muy interesante. De tal manera que vamos a hacer 6 puntos. 1. ¿Le robas al gobierno? 2. ¿Le robas a tu jefe? 3. ¿Le robas a Dios? 4. ¿Le robas a tus empleados? 5. ¿Le robas a los demás? Último. ¿Cómo me cuido para no robar? Eso sería una aplicación. De todas estas que están acá, ¿cuál crees tú que has infringido? ¿Alguna de ellas? Yo no le robo al gobierno, yo no ando saltando la SUNAT, nada de eso, ¿no? Mi jefe bien merecido lo tiene, él tiene su plata, yo tengo la mía, ¿no? A Dios no, yo lo tengo a Dios como supremo, yo nunca le falto, ¿no? A mis empleados, si tú eres una empresa, no, yo cumplo con todos sus beneficios, estoy en paz. Ok, nunca le robo a nadie porque yo me preocupo por trabajar duro por mí. Entonces, si fuese así, nunca has cometido ninguno de estos. Pero vamos a entrar uno por uno y vamos a analizar lo que la Biblia dice y cada uno que se haga su propio análisis. ¿Qué les parece? ¿Sí? Cada uno se hace su propio análisis. Hoy día no estamos criticando a nadie por si acaso. Así que el versículo clave evidentemente es el Deuteronomio 5:19, no hurtarás. Y la primera parte era, ¿le robas al gobierno? Vamos a verlo. Jesús pagaba sus impuestos y es más, él dijo, denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Y Pablo enseñó que debemos sujetarnos a todas las autoridades porque son puestas por Dios. Nuestros impuestos pertenecen al gobierno, así el gobierno no sea un gobierno piadoso, así el gobierno no sea un gobierno cristiano. Si es un gobierno que está manejando el país, entonces hay impuestos, ese impuesto le pertenece a ese Estado. ¿Ok? El no dar nuestros impuestos al gobierno es a los ojos de Dios sinónimo de robo. Sinónimo de robo. Así que de esto se trata el punto. ¿Cómo te calificaría el gobierno si tuvieras que rendir cuentas de todos tus ingresos? ¿Cómo estaría tu conciencia con relación a eso? Chicos, la SUNAT ha venido y está esperando afuera y tienen todos sus papeles, lo del banco, los ingresos que no has declarado, lo que te dan por abajo, todas esas cosas. ¿No? Todo el dinero que tienes, que declaras y que no declaras. Porque deberíamos declarar todo, ¿no? Pues, ¿cómo serías a los ojos del gobierno? Dirían, wow, este señor es un ciudadano ejemplar. No hay como este señor, ¿ah? Este hay que ponerlo en la televisión para que todo el mundo lo vea. ¿Serías uno de ellos o no? Pues el gobierno, dicen muchos, está lleno de corruptos, de ladrones, y todos se llevan la plata cada uno para su bolsillo. Yo necesito mi plata para mí, para gastármelo en mis hijos y en mis proyectos. ¿Por qué tengo que darle yo al gobierno? Es una lógica que siempre escucho. ¿Tú has escuchado esa lógica? ¿No? La gente dice, pero ¿por qué tengo que dar al gobierno? El gobierno gasta la plata en sonceras, ¿no? Justo antes de las elecciones comienzan a romper pistas. Hacen hueco por todos lados para justificar sus gastos, ¿no? Y después no hay plata. Pues, ¿qué enseñó Jesús? En Mateo capítulo 17, verso 24 en adelante dice, cuando llegaron a Capernaum, habla de Jesús y sus discípulos, pero el que está aquí ahora es Pedro, ¿ok? Y entonces vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos, dice 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí, creo. No estaba seguro si pagaba o no pagaba. Entonces, antes que lo agarraran y lo metieran al calabozo, Pedro comenzó a correr y se fue a la casa de Capernaum. Y llegando a la casa, antes que hablase, en el versículo 25 continúa diciendo, y al entrar Pedro en casa, Jesús se le adelantó. Jesús siempre, ¿no? Rapidito. Jesús se le adelantó y le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simoncito Pedro? ¿No? ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus propios hijos o los del pueblo, de los extraños? Y Pedro le contesta diciendo, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús a Pedro? ¿Sabes qué? Yo soy el rey de todos los reyes y a mí me deberían de pagar impuestos, ¿sí? Yo debería estar exento de pagar los impuestos, ¿sí? Él le está diciendo eso. ¿Y es correcto o no es correcto? Jesús es el rey de
reyes, Él es el dueño de todo, ¿no? Pues a Él deberíamos de pagarle los impuestos. Luego, los hijos están exentos, o sea, ni tú deberías pagar impuestos. Pero mira lo que le dice Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, ¿qué cosa hallará? Un estatero es una moneda, ¿no? Más grande que las otras. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿O sea, ¿hay que pagar impuestos? Sí. Ok. ¿Estamos misios? Sí, estamos misión imposible los dos. Ya, ok. Vete al mar y vas a conseguir la moneda que necesitamos para pagar nuestros impuestos. ¿Y sabes por qué lo dice? Para no ofenderles. ¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos y Jesús decía, eso es lo que ellos tienen que recibir. Un momentito. Pero eso es diferente, pues, Marco, ¿no? Eso no es lo mismo. ¿Qué tal un gobierno corrupto? ¿Qué tal un gobierno que sea realmente pervertido, pecaminoso? ¿Qué tal un gobierno que use el dinero para hacer el mal? Pues aquí tenemos a Jesús en el mismo episodio, un poco más adelante, en el capítulo 22, verso 15, donde dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Por qué? Porque venían con Jesús y Jesús les respondía de tal manera que ellos decían, vámonos. No tenemos cómo atrapar a Jesús. Se fueron llenos de cólera, ¿no? Y se fueron a confabular. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, ahora miren la treta, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, delante de toda la gente, ¿no? Como que para que Jesús se infle. ¿Ok? Que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué tal? Lo estaban poniendo realmente en una situación muy complicada, porque estaba delante de la gente, estaban las autoridades presentes, y si Jesús decía, no, porque Roma es un imperio que nos ha conquistado, ese gobierno no es correcto, no es el gobierno de Dios, entonces no hay que pagar impuestos. Y si hubiera hecho eso, ¿qué le hubiera pasado a Jesús? ¿Qué hubiera pasado a Jesús? Venían los romanos y lo apresaban. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que no había que pagar impuestos. Ok, él hubiera dicho, bueno, sí, hay que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Y si él decía eso, ¿cómo iba a reaccionar el pueblo? Que odiaba a Roma. Oh, Jesús, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Entonces ellos dijeron, lo atrapamos a Jesús. Diga lo que diga, está frito pescadito. ¿No? Sin embargo, Jesús responde, dice, y conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Y mire cómo continúa. ¿Qué palabra utiliza? Wow, Jesús sí hacía las cosas bien claras, ¿no? Hipócritas, le dice. Versículo 19, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen que está en el denario? ¿Y de quién es la inscripción? Y todo el mundo sabía de quién era la inscripción, ¿no? Y le dijeron, del rey, evidentemente, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y yo añadiría allí, dejándole rascándose la cabeza, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Está complicado, Jesús. ¿Cómo manejamos esto? Miren lo que dijo Jesús. Denle al romano sus impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Quién iba a rebatir eso? Nadie podía rebatir eso. Ahora, quiero que tomes en cuenta esta palabra que está en amarillo, ¿no? Porque, ¿qué dicen nuestros billetes de 100 soles? Banco Central de Reserva del Perú, ¿verdad? Entonces yo tomaría las palabras de Jesús y diría, dale al Perú lo que es del Perú y dale a Dios lo que es de Dios. Si tienes que pagar impuestos, paga tus impuestos. No, es que no estoy de acuerdo, pero yo qué sé, mira lo que dice Jesús. ¿Seguimos las enseñanzas del maestro o no? Jesús dice, págale al Perú lo que es del Perú, pero págale a Dios lo que es de Dios también. Dale tu corazón a Dios por completo, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que a nadie le gustan los impuestos. Las empresas grandes casi son
copropietarios con la SUNAT, ¿no? Porque tantos impuestos que pagan de aquí, el anual, el interés aquí, el interés allá, a veces pagan casi el 35-30% de interés al año, si suman todo, ¿no? Y generalmente nadie quiere. Esta es una encuesta calculada por Perú 21, ¿no? Y mira la cantidad de impuestos que se pagan, diferentes tipos de impuestos. Pablo añade algo interesante acerca del gobierno. Romanos 13, versículo 1, dice: sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Ok, él dice que las autoridades han sido puestas por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso significa que si esas autoridades Dios ha permitido que estén allí, cuando esas autoridades estén delante de Dios tendrán que rendirle cuenta ¿a quién? A Dios. Sea creyente o no sea creyente, un día va a tener que dar cuentas por todo lo que hizo cuando estaba en esa autoridad. Así que por eso es que dice, oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestros alcaldes, por nuestro presidente, oremos por las autoridades superiores que tenemos aquí en el país. ¿Para qué? Para que tengamos la quietud de poder seguir enseñando, predicando, orando, cantando, alabando a Dios con libertad, buscando a Dios con libertad. Y ellos darán cuenta a Dios, cada uno de ellos, ¿sí? Así que, ¿quién era la máxima autoridad romana cuando Pablo escribió esto? ¿El César quién era? ¿Cuál de los Césares? Se cree que era Nerón. ¿Y tú recuerdas quién fue Nerón? El loco, ¿no? Despiadado, psicópata. El tipo era un loco. Dice que él perseguía a los cristianos, y no solo los perseguía cuando los atrapaba, a una parte los llevaba al Coliseo para que se los coman ¿quién? Los leones, ¿no? Y tantos cristianos llevaban que los leones también se convirtieron en cristianos, ¿no? Y llegaban los cristianos y se ponían a orar a los leones. Señor, gracias por los alimentos de hoy día. Les mandó cristianos. El tipo era un despiadado. Un despiadado. Y no le bastó con eso. Dice que Nerón los ataba, ¿no? A unas astas y los ponía en su jardín. Les echaba brea. Y luego les encendía fuego para que sean unas teas vivas. Mientras que él en su carro iba cantando, mientras que ellos gritaban de dolor y sufrimiento. Ese tipo era el rey. Ese tipo era el que estaba reinando en esa época. Y perseguía. Y se cree que él fue quien incendió Roma en esa época, ¿no? Sin embargo, Pablo dice en el versículo 6 en adelante: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, a Dios darán cuentas, ¿no? Que atienden continuamente a esto mismo, paguen a todo lo que le deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No se merece mi respeto, se lo podré decir, pero es la autoridad. Dios va a tomar cuenta sobre esa vida, honestamente, y me da tremendo temor que una autoridad haga lo que quiera sin temor de Dios, porque un día sí va a estar delante de Dios. Y si tú eres autoridad, tienes que saber que un día vas a darle cuenta a Dios por todo lo que hagas sobre todos tus subalternos. Más aún el presidente de un país. Ese señor tiene que darle cuenta a Dios. No importa si hizo la hora cabana, no importa que haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Ese presidente un día va a estar delante de Dios y le va a tener que dar cuenta de cada cosa que hizo y que pensó. Tremendo, ¿no? Entonces, hoy Dios nos dice, el no pagar tus impuestos es robar. El hacer trampa en los impuestos es robar al gobierno. No declarar al gobierno es robar. Nosotros que enseñamos a nuestros hijos a no robar, ¿robamos? Esta pregunta es para cada uno de nosotros, de manera personal. Tú sabes si lo haces o no lo haces, pero tenlo en cuenta, ¿sí? Así que esta es la primera parte. La segunda es, ¿le robas a tu jefe? Ajá, creo que por ahí hemos patinado varios. La Biblia nos enseña que debemos servir a los empleadores, quienes en realidad ellos están pagando por un servicio que esperan de ti. ¿Sí? Tú eres hábil con algo, él te está pagando para que en esas horas tú le seas útil a él. ¿Sí? Y tú te debes a él por esas horas. Ese es tu horario, ese es tu tiempo, 8 o 10 horas, lo que hayas quedado. El no cumplir con eso es robo. El tomar cosas de tu jefe para usarlo para ti es robo. En cualquier categoría, no importa si es un edificio o si es un papel. Si no es tuyo y es de tu jefe y estás en su oficina y en horario de trabajo,
no te corresponde. ¿Ok? Así que hay un ejemplo. Normalmente cuando alguien entra a un trabajo nuevo, díganme si no está entusiasmado, ¿no? Yo he trabajado en varios lugares y cuando uno entra está, wow, qué chévere, acá vamos a hacer lo máximo, voy a hacer amigos, voy a conocer una nueva etapa de mi vida, voy a superar muchas cosas, voy a aprender de los tigres que están ahí porque ellos saben bastante y yo voy a comenzar a estar mirando y aprendiendo y vienes temprano, ¿no? Y te esfuerzas y comienzas a caminar y ¿sí o no? ¿Algo así? ¿Estamos parecidos o no? ¿O soy el único que se siente así cuando entra a un trabajo nuevo? Escobita nueva, ¿verdad? Sí, te sientes pero súper genial, ya. Pero algo pasa, ¿no? Cuando van pasando los meses, cuando van pasando los meses más semanas, ¿no? Y de repente tú dices, ya encuentro esto monótono, ya sé cómo funciona, lo tengo aquí en la cabeza, cierro los ojos y sé qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que me han ofrecido por mi pago no es suficiente, deben pagarme más. Yo valgo más que eso. Oye, un momento, te contrataron por eso, si cumple eso y ese es tu pago. Si quieres hacer más cosas, cobra aparte, pero por eso es tu pago. No, es que yo quiero ganar más. Y como siento que no me pagan más, entonces comienzo a tomar cosas para mí porque me pertenecen. No me lo quieren dar, entonces me lo agarro. Hay cosas así. Hay gente que piensa así, ¿verdad? Y comienzas a tomar cosas que no te pertenecen de la oficina. Empiezas con cosas muy simples, clips, lapiceros, ¿no? Un USB, que es de la empresa, pero ya le pones tu nombre. Y de repente no volvió a aparecer el USB. Vamos a tu casa y encontramos 30 USBs ahí, ¿no? Por cierto, aquellos que quieran devolver hojitas, sobres que se les queden por la casa, sobres que blanquitos, los pueden regresar también. Empiezas a llamar diciendo que estás enfermo cuando no estás enfermo. ¿Ok? Llegas tarde al trabajo y quieres salir más temprano. Tomas el tiempo de almuerzo y quieres media horita de descanso para hacer digestión, ¿no? Haces llamadas en el teléfono de la empresa personales sin pedir permiso. Usas las horas de trabajo para jugar tus juegos favoritos. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿No? O te pones a jugar con tus amigos, ¿no? Unas estadísticas por ahí dicen que las personas más o menos gastan algo de un cuarto de día, entre 10 minutos acá, media hora allá, 20 minutos allá, entre juegos y juegos sin trabajar. Y si sacas la cuenta, casi es un día a la semana que no trabajas por estar haciendo cualquier tipo de juego. Eso es robo, ¿no? Dios dice que todo esto es robo. Marco, pero eso es muy exagerado. No, para Dios no lo es. Para nosotros que queremos pasarlo suave tal vez, pero para Dios es robo. Ok. Colosenses capítulo 3, verso 22 en adelante dice, siervos, está hablando de una época en que había esclavos, siervos ahora se traduce como empleados, ¿ok? Empleados, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, que se traduciría como empleadores, ¿correcto? Nuevamente, voy a leerlo como para nosotros, ¿sí? Empleados, obedezcan en todo a sus empleadores. Miren lo que dice a continuación, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, yo vengo a trabajar, pero no para que me vea a mí, jefe, ¿ok? Sino con corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, ¿cómo tienes que hacerlo? De corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Oye, mi jefe no se parece en nada al Señor, ¿cómo que voy a trabajar como para el Señor? Es que tú no lo estás haciendo para Él. Si tú eres un creyente y estás siguiendo la enseñanza del maestro, tú debes hacer tu trabajo con todo tu corazón. Así tu jefe sea un despiadado. Es tu hora de trabajo, haz lo mejor que puedas. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Sabiendo que, mira lo que dice, ¿eh? Que del Señor recibiremos algo. ¿Qué recibiremos del Señor? Recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Tienes un sueldo, tienes un beneficio por tu trabajo, ¿correcto? Pero más allá de ese beneficio económico, dice que tienes otras recompensas, que ¿quién te las va a dar? Cristo el Señor. De tal manera que a mí, ¿qué me conviene más? Terrenalmente, inmediatamente necesito la plata.
porque tengo que pagar cuentas, ver a mis hijos, qué sé yo. Pero eternamente, eternamente, ¿qué cosa es lo que más me conviene a mí? Esto, la herencia de Cristo Jesús. Porque lo que Cristo me dé, ¿para cuánto tiempo será? Es para siempre. Y el dinero que te dan, te lo gastas en un chocolate, te lo comes, lo digieres, luego continúas con el proceso y se acabó. Tienes que volver a trabajar para volvértelo a ganar. Pero lo que Dios te da como premio es eterno. Entonces, cuando vas a trabajar en una empresa o vas a trabajar para alguien, tienes que saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para un amo mucho más grande. Es Dios mismo. Y te conviene hacerlo de todo corazón, como para Él, hazlo para Él. Pero mi jefe no se lo merece, no importa, te están pagando por eso. Sí, entonces cumple lo que tienes que hacer. Si puedes, busca otro trabajo, pues si el jefe es despiadado, busca otro trabajo. Mientras tanto, cumple con lo que tienes que cumplir. Tercero, le robas a Dios. ¿Le robas a Dios? ¿Cuántos acá le roban a Dios? Nadie, que ande la mano. Este es un tema siempre picante, ¿ok? Dios usa como ejemplo a la nación de Israel para poner principios, dogmas, doctrinas para el resto de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, en Corintios capítulo 10, creo que dice, y no pequen, no idolatren, como lo hicieron los judíos cuando estaban en el desierto y perecieron, ¿no? Y luego más abajo dice, y esto ha sido hecho y escrito para enseñarnos a nosotros. La nación de Israel, entonces, es un ejemplo básico de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que todos los principios que hay con la nación de Israel se aplican indirectamente para la iglesia, como principios, ¿ok? Y uno de ellos es justamente el darle al Señor, el diezmo. La nación de Israel está obligada a diezmar a Dios. Esto como una dependencia de sujeción. El diezmo tiene una finalidad. La finalidad no es que mermes tu economía, que el diezmo del hebreo hacia Dios venga, no era para que ellos digan, ay, me voy a quedar con menos dinero. No era para que ellos sufran y sean pobres. Al contrario, era para que ellos demuestren dependencia de Dios. Dios quería que ellos digan, ok, yo no dependo de esta plata, yo dependo de Dios. Y te la voy a dar, Señor, te la voy a dar, te la voy a dar. Y Dios decía, ok, tú estás confiando en mí, yo me voy a encargar de ti. De eso se trata el diezmo. En el Antiguo Testamento no es una finalidad de sacarle dinero a la gente, sino la intención es mucho más alta, que aprendas a confiar y a depender en Dios, ¿no? El principio es ese, ¿correcto? Así que este principio se aplica a la iglesia, sí se aplica. Los creyentes deberíamos dar al Señor confiando y dependiendo de Él y no de nuestras fuerzas y o influencias. Ok, yo tengo toda la capacidad para trabajar, para hacer, es mi plata. Claro, es tu dinero, tú te lo has ganado con el sudor de tu frente, ¿no? Algunos tienen más frente y sudan más, tienen más dinero. Sin alusiones personales. Pero el hecho es, la pregunta es, ¿quién te dio a ti esa capacidad? Si crees en Dios, tienes que reconocer que es Dios quien te ha dado esa capacidad. ¿Quién te ha dado esa habilidad para cerrar los negocios? ¿Quién te ha dado esa habilidad para hacer tu trabajo? ¿Quién te ha dado tu habilidad para que puedas desarrollar tecnología o que hacer qué? O enfermería, o algo técnico, algo básico, algo importante en tu vida. ¿Quién te ha dado la fuerza? Dime si acaso no es verdad que si con todo lo que tú sabes y te da un medio derrame cerebral, ¿podrías hacer lo mismo? ¿Podrías cuidar a tus hijos, a tus nietos con el cuerpo paralizado por la mitad? ¿Quién te da la salud para hacer las riquezas en esta tierra? Es Dios quien te la está dando. Ese principio es el que Dios quiere que se mantenga. Quiere que tú dependas de Dios. Ese es el principio. Más allá, si se menciona el 10% o no. ¿Es el diezmo o no es el diezmo? Olvídate de eso, porque el diezmo le pertenece a la nación de Israel. ¿Amén o no? Dios le exige a la nación de Israel. Ah, ok, dicen muchos que no quieren dar nada al Señor. No. Uf, menos mal. Sí, pues, Dios ya no le pide a la iglesia el 10%. ¿Cuánto le pide ahora? Bueno, le pide el 100%. Ahora Dios ya no te pide solo el 10%, Dios quiere todo. Dios quiere tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu dinero, tu familia, tus hijos. Él quiere todo ahora. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por ti en la cruz.
Él lo dio todo, Él se entregó todo por ti, para rescatarte de la muerte eterna. ¿Verdad o no? Tú no podías salir de la agonía de la muerte eterna y el vacío. Cristo vino y ocupó tu lugar de castigo en la cruz. Él pagó el precio de tu pecado. ¿Amén o no? ¿Todos somos pecadores acá o no? Sí, claro que sí. Hemos fallado. Hemos visto hasta ahora 7 mandamientos y creo que todos hemos fallado en los 7. Bueno, por ahí hay un santo más que otro, pero la mayoría hemos fallado en los 7. Y la Biblia dice que el que pecare morirá irremisiblemente, eternamente lejos de Dios. Y el precio de eso es sangre pura. ¿Tiene sangre pura? Pura sangre, no sale cuando nos paramos peleando con alguien. No tenemos sangre pura, ya está contaminada. Dios bajó a este mundo a través de Jesucristo, concibió en María por obra y gracia. El santo ser que nació de él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, quien creció y vivió para ir a una cruz, morir en esa cruz por mí, en mi lugar. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dios se hizo carne y lo entregó todo para que yo no muriera. Sí, Él bajó a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió al cielo, porque la muerte no lo pudo retener. ¿Así dice la Biblia o no? Correcto. Entonces Jesucristo, que lo llenó todo en los cielos, que bajó por mí, lo entregó todo, se expuso al pecado, se expuso tremendamente al pecado en un cuerpo humano, por mí. Él lo entregó todo por mí. Ahora, ¿cuánto pide Él que yo le dé? Él quiere que yo le dé todo. Un cristiano que no es capaz de darle todo a Dios es un cristiano que no ha entendido el Evangelio. Se convierte en un cristiano criticón, se convierte en un cristiano pedilón, se convierte en un cristiano quejón. No me dan, no me dicen, no me saludan, no me hablan, no me incluyen. Esos cristianos así son. ¿Por qué? Porque no están entendiendo que ellos son los que tienen que entregar. Están esperando recibir. ¿Cuándo me dan? No me dan, no me dicen, no me llaman, no me buscan. Esos tipos de cristianos no están entendiendo que deben morir por causa de Cristo. ¿No? Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Pero cuando ellos vayan tienen que predicar el Evangelio y tienen que ser mártires por causa de Cristo. Y un mártir, ¿qué es capaz de hacer por su causa? Morir. Un mártir tiene que tener la capacidad de decidir, yo soy capaz de morir por causa de lo que creo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Sí? Si crees en Jesucristo, la pregunta es esa, ¿eres capaz de morir por causa de Cristo? Si hoy día te pidieran tu vida para que no niegues a Jesús, ¿darías tu vida por causa de Jesús? Menos mal, porque acá tengo la metralleta acá atrás. Vamos a probarnos. Es una convicción personal. Es una convicción personal. Y cuando uno entiende esto, el tema del diezmo ya no es importante. Porque yo no estoy peseteando a Dios. Señor, tengo que darte 10 soles con 15 centavos. Ya no hay 5 centavos. ¿Cómo hago? ¿Cómo vas a pensar así? Ya no puedes pensar así. ¿Me entiendes, no? El efecto es, yo me desprendo de algo para honrar a Dios y decirle, Señor, yo dependo de ti. Esa es la causa de dar a Dios. Yo dependo de ti. Dios instauró un principio del 10%, ok, sobre todos sus bienes, y después habían otras fiestas. Si tú quieres solo diezmar, ok, tienes que contar todos los diezmos que hay como 4 diezmos. Un diezmo para una cosa, un diezmo de las primicias, un diezmo de otra cosa, y si sumas todos tus diezmos tienes que algo de 27% de todo tu sueldo. Así que si quieres diezmar, saca el 27%. Ahí no nos gusta, no, mucho. Es que no estamos hablando de cantidad de plata, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de honra. De eso estamos hablando. Dios quiere ser honrado. ¿Y qué es lo que más codicia el hombre? Es plata y poder. Y cuando tú te desprendes de tu plata, te desprendes de tu poder. Y, oh, tengo que darlo. Y cuando lo sueltas, suena clink, 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 clink. Ay, mis 10 centavos. ¿No? Te desprendes de eso con dolor. Hasta que sabes que es para honrar a Dios y lo haces con gozo. Y Dios dice, al fin estás comenzando a confiar en mí. Eso es lo que Dios quiere. Siempre hacemos la alegoría, ¿no? ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿Tú crees que las iglesias se deben formar para sacarte plata? Hay muchas iglesias que lamentablemente hacen esto. Y por eso las demás iglesias tienen que pagar el precio. Pero las iglesias no son para sacarte tu dinero.
Las iglesias son para formar carácter en tu corazón. Las iglesias deben ser para formar en tu corazón a Cristo Jesús. Que Él crezca en tu corazón. Que seas confrontado con tu pecado, tu realidad. Abandones tu pecado y vengas a la gloria de Jesucristo y su poder. Y cuando eso funciona, entonces lo demás ya no tiene más valor. ¿Sí o no? Lo demás ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque tienes una gloria más grande. No hay nadie que no deje padre, madre, casa, hijo, cualquier cosa que Dios no se lo pague muchas veces más en la eternidad. Cuando tú entiendes ese principio del reino, entonces te despojas de las cosas terrenales, eres libre de la carga terrenal. Entonces, ¿qué hace Dios? Te convierte en un canal de bendición. Cuando tú dejas de ser pesetero, Dios te convierte en un canal de bendición y comienzas a ver prosperidad en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de tu dinero. Estás dependiendo de Dios. ¿Amén o no? ¿Eso no es mejor? Eso es mucho mejor. Porque el dinero se cae la bolsa y se hundió. A los dólares le están dando creo 10, 15 años más y ya fue. China ya se levantó, ¿no? Rusia también está haciendo su moneda por internet. Se están apartando, Estados Unidos está quedando solito. El dólar ahorita cae y tú estás juntando en dólares. De aquí a un tiempo, ¿qué va a pasar con tus dólares? No te va a servir de nada. Si tu Dios es el dólar, entonces estás en un problema. Estás confiando mal. Confía en Dios. Dios es más poderoso que el dinero. Y Dios hace cosas sin dinero. ¿Sí o no? Mira, somos una iglesia que se llama ¿cómo? Capilla Calvario. ¿Dónde está? Se me perdió la fe. Capilla Calvario Fe. ¿Y por qué le pusimos fe? Capilla Calvario porque somos del movimiento, ¿no? De Calvary Chapel, Capilla Calvario. ¿Pero por qué le hemos puesto fe? Porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos por fe, hermano. Todas las cosas que tú ves aquí son por fe. En serio, no hay dinero en esta iglesia. Dice, oh, en esa iglesia deben tener plata, porque mira todo lo que tienen, sí, ¿no? Qué chévere. Hoy si lo vendemos todo, a ver si sacamos algo, pero todo lo que ustedes ven que tenemos, que alquilamos acá, que alquilamos allá, es porque ustedes están honrando a Dios. Si Dios guía, Dios provee. ¿Y a través de quién va a proveer? De nosotros, pues. De su iglesia. Su iglesia es la que tiene que hacer que se expanda la obra de Dios. ¿Me entiendes? Y si tú quieres ser parte de eso, tienes que despojarte de la carga, de la mentira, que el dinero es tu poder. Esa es una mentira. Tu poder viene de Dios. Dice que el poder que viene de Dios para hacer las riquezas conlleva consigo paz. Así que cuando yo estoy conectado a Dios y Dios me impulsa a la riqueza o me impulsa a tener bendiciones económicas, financieras, eso viene acompañado con paz. No tengo miedo que me lo roben. No tengo miedo que desaparezca. ¿Sabes por qué? Porque si desaparece, Dios lo puede volver a hacer aparecer o me da lo mismo por otro lado. Porque yo no dependo de ese capital, dependo de Dios. Eso es como funciona, así funciona. Pero el que tiene su capital y lo tiene guardadito bajo el colchón, ¿no? Y el colchón ya mide como 2 metros. Se tiene que subir en escalera para... No duerme pensando que le van a robar, ¿no? Ha venido alguien de visita, porque ahora ha venido, seguro algo quiere, ¿no? ¿Con quién ha venido, no? A ver su celular seguro está hablando, ¿no? ¿Con quién estará hablando? No tiene paz. Una persona que ha adquirido riquezas de mala forma, por codicia, no tiene paz. Pero aquel que está descansando en Dios tiene prosperidad y tiene paz. Es más, es dadivoso, es misericordioso, ayuda, ¿sí? Vas a almorzar y ves que no tiene para almorzar, entonces vamos a almorzar juntos. Medio menú, la mitad de la sopa. Señor, dame una sopa y 3 sorbetes. Ahí en Lince creo que hay una que venden sopas, ¿no? Una buenaza. Ok, seguimos entonces, ¿no? Ustedes recuerdan a los judíos que están regresando de la cautividad después de estar en las garras de Babilonia por 70 años, vienen en 3 grandes grupos y regresan a Jerusalén a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad. Nehemías, Zorobabel, ¿no? Esdras, y van viniendo por grupos grandes. Dios permite que la nación de Israel sea repatriada y nuevamente vuelve a florecer Israel allí, ¿ok? Pero ellos llegan a su ciudad, comienzan a habitar la ciudad nuevamente, ¿ok? Pero pasa algo, se olvidaron de diezmar, ¿ok? De dar. Acuérdense que Israel por lo general
tenía pues todo tipo de comercio, pero básicamente era agrícola. Así que ellos, ¿qué diezmaban? Diezmaban ¿de qué? Del grano, ¿verdad? Diezmaban de los animales que tenían, y eso lo llevaban a un granero que se traduce alfolí. ¿Alguna vez has escuchado? Dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí es el granero, pues, ¿no? Traigan sus 10% al granero. Entonces, si vamos a echarlo en el alfolí, tenemos un problema, tenemos que tener un granero para que ustedes echen su diezmo acá. Ahora lo traducimos como una canastita, ¿no? Para que dejen su ofrenda o su diezmo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ellos comenzaron a descuidar el ofrendar, el diezmar, el dar sus diezmos, y eso ocasionó que los sacerdotes tuvieran un problema. No tenían para comer, el templo se estaba cayendo a pedazos, el servicio se había dejado de hacer, las ofrendas para Dios se habían dejado de poner, las luces, las lámparas que deberían estar encendidas por aceite, como no había dinero, escaseaba, entonces ponían una vez a la semana, cuando el mandato de Dios era que nunca se apague la lámpara, por ejemplo, ¿no? Entonces Dios está muy molesto, porque Dios podría hacer todo eso así, ¿sí o no? Pero no, le dijo a la nación de Israel que diezmara y que con esos diezmos se sosteniera, porque Dios quería que ellos se desprendan de la codicia. Eso es lo que Dios quería, que ellos aprendan a confiar en Él, ¿sí? Así que tenemos que los siervos, los sacerdotes, ahora tienen que ir al campo y trabajar, y como tienen que ir a trabajar, no pueden hacer las cosas del servicio, no pueden estar involucrados en el ministerio. Alguien viene a dar su ofrenda para limpiar sus pecados y no hay sacerdote. Ups, un día más con pecado, me llevo mi ofrenda. Y el corderito dice, ¡men! Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Mira la pregunta que hace Dios, ¿ah? En este contexto, ¿ok? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me han robado. Y miren a los sinvergüenzas, porque ellos dicen, y ustedes dijeron, Señor, ¿en qué te hemos robado? Bien sinvergüenzas, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿En qué te hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dejaron de dar. Y como dejaron de dar, dejaron de honrarme, ya no se hace sacrificios para mí. Ya no hay honra para mí. Y la gente se está pervirtiendo más. Y el pecado ya no tiene restricción. Y están pecando más y más. Otra vez. Que por esos pecados terminaron en Babilonia, ¿no se acuerdan? Y me están robando un principio básico del dar a Dios. En Deuteronomio continúa en el capítulo 14. Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué cosa es indefectiblemente? El otro día lo vimos. De todas maneras, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, vino, aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. Ahora miren, acá dice, para que aprendas a qué. Ahí está, el principio otra vez sale, para que aprendas algo, a temer a Dios todos los días. El principio no es despojarlos de su dinero, el principio de Dios es, ustedes tienen que aprender a respetarme, a honrarme, tienen que temerme, dice Dios. Y si ustedes no son capaces de desembolsar y darme, entonces no tienen el menor respeto por mí. Así lo está traduciendo Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, ¿este es un principio o no? Indefectiblemente. ¿Es un principio de Dios o no? Tienes que hacerlo sí o sí, ¿de acuerdo o no? Sí, tienes que hacerlo sí o sí. Es un principio que se traduce. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que debes ayunar? En ninguna parte. En el Nuevo Testamento no exigen a la iglesia ayunar. ¿Sí? Pero Jesús sabe lo que dice: cuando ustedes den sus limosnas, cuando ustedes hagan sus oraciones y cuando ustedes hagan sus ayunos, ¿no? Hagan esto otro. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio. Ya no tienes que enseñarle a alguien a caminar cuando ya sabe caminar. Israel ya diezmaba, Israel ya ayunaba, Israel ya hacía oraciones. Así que Jesús no está enseñándoles el ayuno otra vez porque ellos lo vienen haciendo por siglos. No les está enseñando a ofrendar y a diezmar porque ellos lo vienen haciendo. Cuando lo hagan, da por hecho que se hace, porque es un principio. Entonces, la iglesia se puede basar en el principio también de Dios, porque Dios quiere que lo honremos. Así que el diezmo era una forma de enseñar al pueblo
a que dependa de Dios y ver cómo es que Él va a proveer. ¿Amén o no? ¿Dios podrá proveer? Claro que puede proveer. El problema es que no queremos confiar en Él. Señor, te voy a dar, pero me vas a ayudar, ¿no? ¿Estás seguro? Porque mejor la otra semana, ¿ya? No estoy seguro. Pero y yo necesito ahorita, y el pollo a la brasa, ¿de dónde saco? Vengo con la familia, Señor. Ya te voy a dar, te doy un poquito, ¿ya? Para ver cómo, a ver si resulta. Y no estamos creyendo en Dios. Muchos ni siquiera lo hacemos, ¿no? Justo cuando en las alabanzas, porque cantamos, ¿verdad? Y pasan la canasta, justo levanta tus manos. Hermano, la canasta. Alabar al Señor. Gloria a Dios que estés alabando a Dios, hermano. Eso es bueno, ¿no? Alabemos juntos al Señor. Ok, pero nosotros no estamos bajo la ley, Marco. Y no tenemos que dar el 10%. Estamos bajo la gracia, ¿no? Y la gente dice, sí, ya parecía que esto era un culto de diezmos otra vez. Ok, vamos a ver esto. Este principio que están diciendo se basa en este mismo principio. Al comienzo se necesitan las rueditas de respaldo hasta que aprende y luego ya no es necesario, ¿verdad? La mayoría de chicos aprenden con rueditas de respaldo. Hace tiempo no había rueditas de respaldo. Los respaldos eran tus rodillas, ¿no? Sí, ¿no? Todos aprendíamos sin rueditas. Ya, ¡pum!, me estrellaba. La ley nos es dada para aprender a caminar con el Señor, como estas rueditas, pero cuando ya hemos madurado y estamos caminando en gracia, entonces la ley ya no debe ser necesaria porque tenemos al Espíritu Santo, ¿no? ¿Amén o no? Este principio es correcto, ¿sí? Es correcto, pero hay que hacer alguna salvedad. La ley dice, no matarás. Ahí están las rueditas. Pero como la ley ya se cumplió, entonces yo voy a sacar una pistola y salgo a matar a alguien. ¿Cuál es la respuesta a esta afirmación? Jesús dijo, estás bajo la gracia y ya no estás sujeto a la ley, pero la gracia te trae una norma más elevada, ¿sabías? ¿Cómo? ¿Sí? La gracia es más exigente que la ley. No, yo pensaba que era libertad. Es libertad, pero en el orden de Dios. Y si los comparas, la gracia es mucho más elevada, es más pura que la ley misma. ¿Cómo así? Claro, ¿recuerdan lo que estudiamos? No solo no debo matar, sino que no debo desearle el mal desde mi corazón. ¿Recuerdas o no? Es mucho más alta. Cuando estudiamos esto, al final todos éramos asesinos. Teníamos que llamar a la policía para que nos haga un chequeo. Lo otro, no solo no debo cometer adulterio, ¿recuerdan o no? Sino que no debo de codiciar a una mujer con la mirada. La gracia es mucho más alta. ¿Correcto o no? Pues es el mismo principio. Si la ley demandaba el 10%, ahora bajo la gracia es lo mínimo que yo debería dar. Porque la gracia es mucho más elevada. La ley nos enseña que debemos dar a Dios. Y cuando yo no estoy dando al Señor, ¿qué estoy haciendo? Estás robándole a Dios. Si tú no le das a Dios, le estás robando a Dios. Oye, pero es que yo no trabajo. Pero te dan para tus pasajes, te dan para tu... Sí, pues. Señora dice, no, mi esposo nada más trabaja, pero tienes para el mercado. Sí, es para el mercado, justo para el pollo. No. Yo conozco señoras que nunca han podido trabajar porque sus esposos son muy machistas, pero ellas han sido fieles a Dios. Y Dios, sin el sueldo del marido, ha permitido que ella críe y eduque a sus hijos. ¿Cómo? Provisión de Dios. Y ella sigue dando gracias a Dios. ¿Con el diezmo de qué? Del mercado. ¿Eso es posible? Claro. Fidelidad. Ella se rinde a Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba frente a la caja de las ofrendas con unas trompetas y dice que venían muchos que daban ¿de qué? De lo que les sobraba, ¿no? Tengo 3,000 soles, dale 5 soles, 5 soles no es nada, 10 soles. Pero luego vino Blanquita Cubas, ¿no? Ahí Blanquita. No vino Blanquita Cubas, vino una anciana y dice que tenía una blanca. Así pues, por eso que me acuerdo de Blanquita Cubas, ¿no? Tenía una blanca, pero esa blanca, ¿cuánto era de su posesión? Dice que era todo.
Y ella agarró y no lo mordió, no lo partió para quedarse con algo. Ella agarró y lo echó todo, ¿no? ¡Plac! La blanquita cayó hasta el fondo. ¡Plac, plac, plac! Entonces Jesús pregunta, ¿quién dio más? Y sus discípulos miraban pues a los hombres que todavía se les cayó los 5 soles por ahí, no, 10 soles por acá, derrochaban plata, ¿no? Se fumaban sus $10, ¿no? Ellos han dado pues $5.000, $10.000. Ella ha dado más que 5 soles, Señor. Ellos han dado más. Y Jesús lo mira y dice, no, ella ha dado más. ¿Qué? Señor, ¿qué te pasó? Ella ha dado más, ¿por qué? Porque ellos dieron ¿de qué? De lo que les sobraba, pero ella dio ¿de qué? Ella dio de todo lo que tenía. Su almuerzo, su desayuno, su comida, su cena, todo lo que tenía lo dio. ¿Quién ha dado más? Ella ha dado más. Dios se va a encargar de ella. Dios la va a bendecir a ella. Hermano, hermana, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de honra. Honra a Dios con tus bienes, dice la Biblia. Hónralo, en serio, hazlo. Vas a ver cómo Dios va a actuar en tu vida. Estás conectándote con Dios en esa área. Casi nunca hablamos de esto, ¿verdad? Porque no nos toca tocar, nos toca hablar. Pues ahora estamos hablándolo un poco, pero ya hemos hecho una semana, creo, sí, un mes entero hicimos de los 5 tipos de diezmo, ¿no? Hice un estudio completo del dar, de mayordomía. Pero no estamos hablando de plata. Porque ¿sabes qué? Contigo o sin ti, el reino de los cielos acá en la tierra va a seguir creciendo. Y si tú quieres ser parte de ese crecimiento, entonces también permite que Dios te bendiga. Sé parte de ese crecimiento. Involúcrate económicamente, espiritualmente. Otra vez, no lo veas como estoy desembolsando dinero, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu corazón, si depende o no de Dios. ¿Serás como la ancianita con su blanca? ¿O serás como aquellos que dicen, bueno, traigo 10 soles, por ahí voy a meter la plata, ¿dónde está? Y uno siempre dice, voy a meter acá los 10 soles y acá la moneda de 1 sol, ¿no? De 10 centavos. Y cuando pasa la canasta sacas la de 10 centavos, pero el señor sabe hacer las jugadas. Por ahí pasa la canasta por otro lado, ay, no, los 10 soles se fue. Eso pasa, yo he visto, hermano, que así están ahí. Pero ¿por qué sufres, hermano? Si es para el Señor. No, pues es que es mucho, dicen. Yo recuerdo que una vez en uno de los libros de Calvary Chapel, el pastor Chuck, tenía un hermano en la iglesia que tenía muchos problemas financieros. Y él venía y le decía, pastor, necesito que ore por mí, por mi negocio, que está creciendo, está expandiendo, pero tengo problemas aquí y acá, allá. Su esposa venía, entonces el pastor comenzó a orar, ¿no? Los líderes comenzaron a orar por él. Y lo que sucedió fue que comenzó a crecer su negocio. ¡Wow! Entonces la esposa comenzó a sacar cuentas y dijo, no, el diezmo ahora es mucho ya. No, ya ese diezmo, ¿qué hacen con tanta plata? ¿No? Ese dinero es demasiado, ¿no? Voy a hablar con el pastor, ¿no? Pastor Chuck, sí, quería conversar con usted. Mire, cuando mi esposo ganaba poco, sí, ya pues el diezmo estaba bien, pero ahora el diezmo es demasiado, ¿no? ¿No cree usted que le debería bajar un poco? Claro, vamos a bajarle un poco. Ay, gracias, pastor. Vamos a orar para que gane menos. ¡Ah, no! Otra vez, no es plata, porque es 10% para todos igual. Si ganas más, es el 10%. Si ganas menos, es el 10%. Si quieres dar el 15, el 20, el 8, depende de tu corazón. Hablamos de honrar a Dios, de eso. Si Dios te da más, honra a Dios, ¿no? Tú ves en el Antiguo Testamento los reyes, no solo ofrendaban lo que les tocaba, traían más animales, traían de su propia dinero, de sus propias arcas de oro, venían y traían más cosas. Cuando querían construir el tabernáculo, ¿recuerdan? El tabernáculo, y no tenían los elementos, Dios ya había dado el diseño, y entonces dicen que Dios le dio dones a cierto tipo de personas para que sean capaces de fundir, de picar, de labrar. ¡Wow! Estaba todo listo, pero no tenían los materiales. Eso iba a costar una fortuna. Y entonces dijeron, publiquen por favor ahí en el Face, ¿no? A ver quién quiere colaborar. Y la gente comenzó a traer, y ellos comenzaron a ordenar, comenzaron a poner todo en su lugar, etiquetas, pum, pum, pam, y de repente se llenó el almacén, venía más, y por acá por si acaso falta, y Moisés, tenemos un problema que la gente sigue trayendo, le decimos que ya no traiga, y sigue trayendo, qué cosa, ¿no? Diles que ya no traigan, estamos cansados de tanto oro. Es demasiado. Otra vez, no hablamos de cantidad, ¿ves? Hablamos de honra a Dios, hablamos de darle a Dios del corazón. Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Así que mira las estadísticas. Dicen 4 de cada 10 miembros de la iglesia nunca dan nada al Señor.
son los que adoran cuando pasan la canasta. Señor, gracias te damos por tu... Bendice esta iglesia, Señor. 2 o 3 apenas dan algo. Son los que buscan la monedita de 10 centavos y la de 10 soles está acá, ¿no? Y la mayoría de iglesias tienen el sustento solo del 30% de los asistentes a la iglesia. Imagínate, solo es el 30% y se quieren hacer misiones, se quieren enviar misioneros, se quiere predicar el evangelio, se quiere contratar personal, se quiere alquilar un local. ¿De dónde va a salir eso? Dios te va a bendecir a ti para que tú honres a Dios en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere bendecir a ti, pero tienes que romper la mano para que eso pase. Mientras tanto, Dios bendecirá solo al 30%. Así que bendición para el 30%. Porque Dios no va a parar, ¿no? Dios va a seguir su obra. Otra vez, contigo o sin ti. Eso parece el título de una canción, bolero. Así que estamos robando al Señor, porque es el 70% aproximadamente que no da nada, ni las gracias, ¿no? Nosotros enseñamos a nuestros hijos que no deben de robar, y la pregunta de siempre es, ¿robamos al Señor? ¿Le robas a los empleados? Este es en el caso de que tú seas un empleador. Mira lo que dice Levítico: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el día siguiente, ¿no? No le retengas el dinero. Debemos pagarles la fecha en que prometimos y la cantidad acordada. Si nosotros no lo hacemos, Dios dice, eso es flagrante robo ante los ojos de Dios. Evidentemente hay situaciones empresariales en que hay crisis y los empleados tienen conocimiento, ¿no? Entonces ellos dicen, ok, vamos a esperar. Ok, todos esperan, pues. Están esperando que pase algo, ¿no? El negocio. Es diferente a que el que da el empleo, ok, diga, yo tengo que pagar a 100 personas, eso en el banco, 5 días más equivale a tanto porcentaje de ganancia, entonces me voy a hacer loco. Chico, no puedo pagarles ahora. No estoy. ¿Me entiendes? Eso Dios lo considera robo. ¿Te has puesto a pensar que si tú pones fecha de pago y yo digo, tengo que pagar algo en una tienda, ¿no? Debo algo y tengo que pagar. Y tú me vas a pagar y no me pagas. Entonces yo me voy a la tienda y le digo, Señor, no me han pagado, por favor, ¿me puede esperar? Claro, le esperamos todo lo que quiera, pero genera multa. 50, 80 soles de multa. Cuando tú le pagues a ese empleado, él va a tener 80 soles menos. ¿Qué estás haciendo? Robándole a tu empleado. A los ojos de Dios, eres un ladrón. A los ojos de Dios, eres un ladrón. Luego, ¿le robas a los demás? ¿Le robas a los demás? No debes apropiarte de las cosas ajenas aun cuando parezcan insignificantes. Debemos recordar que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Debemos dejar de pensar e intentar tomar ventaja de lo ajeno. Hay un texto fuerte que está en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, que dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿De quiénes dice primero? Injustos. ¿Quién es un injusto? El que no es justo, ¿no? Bien fácil, ¿no? Si tú no eres justo, eres injusto, sí. Y si eres injusto, entonces no vas a heredar el reino de Dios. Injusto en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, con los vecinos. No seas injusto. Y la lista sigue. No te equivoques, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y aquí en amarillo grande, mira, ni los quienes, ni los pericos, ¿no? Ni los ladrones, ni los Roberto Carlos, ni los choros, ¿no? Y luego continúa, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de ellos, sobre todo para nuestro estudio de hoy, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Si tú has puesto en tu alma, en tu conciencia hoy día que estás fallando en alguna de estas cosas, porque ya venimos hablando de varios puntos, entonces dirás, ups, creo que no voy a heredar el reino de Dios. O sea, no vas a ir al cielo. Cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? A un lugar muy caliente donde no hay aire acondicionado, ¿no? Así que en otras palabras, si estás robando, no lo debes de hacer más. Ya no debes hacerlo más. Romanos capítulo 1, verso 32. Luego voy a poner otro texto paralelo y quiero que me digas qué frase tienen iguales, ¿ok? Primero, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. ¿Ok? Este es el final de la lista de pecados del hombre que se va degradando. Siguiente texto, Gálatas capítulo 5. El mismo autor, Pablo, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué frases son similares aquí? Muy bien, son muy observadores, ¿no? Los que practican tales cosas. Y la idea de practicar el pecado no es el de resbalar y cometer el pecado. Cuando tú practicas algo, ¿es para qué? Para perfeccionarlo, ¿no? Cuando a tu hijo le gusta jugar fútbol en la calle, a veces ni come porque está jugando fútbol, y juega y viene con la zapatilla rota, el diente roto, pero él viene contento, ¿no? Feliz viene porque ha jugado pelota. ¿Qué ha hecho? Ha comenzado a experimentar, a aprender, y se levanta y quiere volver a salir. ¿Qué está haciendo? Practicando. ¿Qué dice ese dicho? La práctica hace al maestro, ¿no? Entonces el que practica está pensando, está analizando, dice: ¿cómo lo hago mejor? Hice esto y me cayó encima, entonces cuando haga esto me voy a agachar, ya está. Y comienza a pensar, y comienza a maquinar para perfeccionar lo que está haciendo. Entonces, estás meditando y pensando cómo puedes quitarle más a tus empleados. O piensas cómo puedes agarrar cosas del trabajo sin que te vean. Estás maquinando, estás trabajando, estás haciendo el ejercicio. Así es como estás planeando y practicando el pecado, de esta manera. Estás pensando en eso, cómo voy a aprovechar. Le voy a decir esto mientras que se escapa un ratito, me hago el loco, jalo algo y me voy. Y estás pensando y pensando cómo lo puedes manejar. Ok, no, yo vi una película, en la película James Bond hizo esto, no, wow, ya, entonces yo lo voy a hacer igualito. Tan. Y tú crees que puedes hacer cosas así. Y comienzas a pensar en estas cosas, ¿no? Así que no robarás. Le robas al gobierno, le robas a tu jefe, le robas a Dios, le robas a tus empleados, le robas a los demás. Preguntas personales. Cada uno de ustedes haga un check si lo está haciendo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Todos acá hemos pecado? No. Si te pones a analizar, muchos de nosotros estamos robando. Y pensábamos que robarle a un banco. No necesariamente. Hay muchas formas de robar. No confundas eso cuando te enamoras y dices: ay, me robó el corazón. Esa es otra cosa, ¿no? Eso es otro tipo de robo. Eso no está calificado acá. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer si he patinado en una de estas y estoy en pecado? No voy a heredar el reino de los cielos. Pues, ¿cómo me cuido para no robar? Vamos a ver un texto, ¿ok? Para que nos ilustre. Veamos cómo Dios nos guía a no robar, siendo laboriosos y compartiendo nuestras ganancias con otros. Además, podemos confiar en Dios porque Él nos mostró cómo Él dio para que yo viviera. Él me ama, Él quiere ayudarme. Puedo confiar en Dios. Así que vamos a ver esto en 4 puntos para terminar. Efesios capítulo 4, verso 28 dice: el que robaba o hurtaba. ¿Estamos bien? El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, ¿no? Ahí está. Si tú te has calificado en una de las anteriores, ¿qué te está diciendo Dios hoy día? No más. Ya no más lapiceros en tu casa. Tienes una colección, ¿no? Ya no más USBs en tu casa, ya no más discos en tu casa, ya no más papeles. Te sacas de 5 en 5, papeles para el colegio de los hijos. No puedes hacer eso. Te llevas el jabón del baño. No hagas eso, no es tu jabón. Es que es un jaboncito, no pasa nada. Es robo a los ojos de Dios. Y acá dice: no lo hagas más, ¿no? Te haces el loco y no estás trabajando, estás jugando. ¿Qué estás haciendo? Estás robando tiempo. Ese tiempo no es tuyo, te están pagando por ese tiempo, tienes que producir. Es que no tengo nada que hacer, produce algo. Haz algo que produzca, ¿sí? Así que no robe más, pero tienes que hacer algo. Trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿no? Acá hay una alegoría interesante, porque normalmente en esta época los ladrones, pues había todo tipo de ladrones, ahora hay más sofisticados, ¿no? Pero los ladrones ahora, en ese tiempo, ¿cómo se conocían más? Sino que eran muy hábiles con las manos, ¿no? Un ladrón era muy hábil con las manos para sacar, para poner cosas.
Pues aquí tenemos la idea de que si tú eres muy hábil con las manos, ¿qué dice Dios? Ya no robes más, pero tienes la habilidad. Entonces trabaja ¿con qué? Con esa habilidad, ¿no? De repente eres hábil para muchas cosas. Tú dices, no, lo que yo hago cualquiera lo hace. No, en serio, cualquiera no hace lo que tú haces. Ponle precio y vas a ver cómo entonces Dios te va a proveer. En serio, sí. Si eres hábil en algo, utilízalo, perfecciónalo y que Dios te provea por medio de ese lugar. Eso es lo que está diciendo acá, para que tengas o para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que si trabaja haciendo con sus manos, hablamos de alguien laborioso, alguien trabajador. El antídoto de robar, de tomar ventaja de otros, de vivir engañando y estafando y manipulando, es trabajar duro. Trabaja duro, todo lo que puedas. Sé muy diligente, no te quedes en casa echado. ¿Recuerdan ustedes el Génesis? Cuando Dios habla al hombre y le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero aclarar que antes de que cayera esto, Dios ya le había dicho al hombre que tenía que cuidar el huerto. Así que cuando el hombre ya estaba en el huerto, ya trabajaba, ¿no? Quiero aclarar que el trabajo no es castigo de Dios. Si alguno dice, no, por la culpa de Adán tengo que trabajar. No, está mal traducido. Está mal traducido. El trabajo es digno, el trabajo es bueno, hay que trabajar. Lo que está diciendo ahora es, te va a costar trabajar. O sea, vas a sudarla. Porque acá mismo lo dice, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esto no es una alegoría, o sea, ok, agarro un pan y voy a comer, no tengo mermelada. No está hablando con el sudor de tu frente, ¿no? Es decir, te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a fatigar y con esa fatiga vas a conseguir tu pan y vas a comer. Entonces, habla de una exigencia muy interesante. Ahora vas a trabajar y vas a producir el suelo, vas a trabajar duro y comerás con el sudor de tu frente. Cuando Dios le dijo esto a Adán, no solo fue por el resultado del pecado, sino que también es una protección contra el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su naturaleza había cambiado. El pecado había entrado en él. Así que le mandó a trabajar duro. Porque ¿qué cosa es lo opuesto a trabajar duro? No trabajar nada. ¿No? Ociosidad, pues, ¿no? Ociosidad. Así que el pecado había entrado. ¿Y cuál iba a ser la tendencia de Adán? Eva, tráeme unas uvas, por favor. ¿No? Y manda al mono para que me haga así. Ociosidad. Dios dijo, no, vas a tener que trabajar duro para comer. Y Eva le va a decir, ¿qué cosa? Por tu culpa, por no ser el hombre de la casa. ¡Vaya! Tráigame un león. ¿No? Porque cuando no trabajas duro, te haces vulnerable, buscando la pereza y la flojera, y quieres buscar formas fáciles de hacer las cosas, y aprendes a engañar, aprendes a manipular, aprendes a robar a los demás. El estar ociosos nos hace vulnerables al enemigo, a la tentación del enemigo, y por esto dice, tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar, sal a chambear, no te quedes en tu casa. ¿Qué dice Proverbios? El vago dice, no voy a trabajar porque afuera hay un león, me voy a comer. ¡Qué miedo! Sal a trabajar, dale la vuelta al león. ¿No? Y el flojo ni siquiera se lleva la cuchara a su boca, quieren que haga una maquinita para que levante la cuchara. Eso está pasando, ¿no? Hay gente muy floja, muy haragana. Pero Dios sabe que este es un problema. ¿Ok? Así es que por eso uno de los antídotos más grandes en contra del robo es trabajar duro. Es trabajar. Y tú sabes que si tú trabajas duro, Dios está contigo. ¿Amén o no? Así que tú vas a ser José o Josefa. Dios te va a dar habilidades si te empeñas en trabajar, te concentras en tu trabajo, te esfuerzas en tu trabajo, ¿no? Entonces Dios te va a dar habilidades, ¿ok? Regulares y habilidades sobresalientes, porque te estás sobreexigiendo, te estás esforzando. Y eso viene de Dios. Déjame contarte que viene de Dios. Eso no puede venir de ti, viene del Señor. Y viene. Es una locura. Yo a veces doy charlas en los colegios, ¿no? Y doy charlas en los colegios y hacemos una ponencia como de una hora y media, la charla, hablamos. Y después se me acerca y me dice, doctor, ¿usted es el psicólogo? No, yo no soy psicólogo. No. Y entonces usted, no, yo soy el expositor estrella nada más. ¿Y usted cómo sabe esto, aquello? Yo digo, yo no tengo idea. O sea, eso yo me preparo, hago todo mi ejercicio, ¿no? Hago mis trabajos, pero yo me doy cuenta que ahí no estoy yo. Es el Señor. Y te hace caer en gracia.
Es Dios quien hace esas cosas. Por lo tanto, tú esfuérzate y vas a ver cómo Dios te hace caer en gracia. Y si Dios te hace caer en gracia, tú dices, ok, mi trabajo es hasta las 8, si quieres que me quede hasta las 9, ese es un plus aparte. Bueno, pero por supuesto, porque si no tendré que contratar a otra persona. Claro, pues, ¿cómo es? Tanto, ¿ya? Negocia, negocia. Entonces, si ganas un extra, ¿qué vas a hacer con ese extra? El televisor que siempre quise, ¿no? El carro que añoraba. ¿Qué vas a hacer con eso? Acá dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué loco, ¿no? Hay un proceso acá interesante para no robar. Trabajas y tus extras no te lo gastas en ti. Tus extras, ¿qué tienes que hacer? Ay, ¿para qué vine al culto? Dios nos prosperará para que podamos ayudar y bendecir a otros. Es la necesidad que tenemos que cubrir. Cuando ayudamos a otros, empieza a surgir en mí un gozo, una felicidad inexplicable, una libertad en mi interior. ¿Le ha pasado eso o no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Te ha pasado o no? Dices, ok, él necesita, y te cae algo y dices, yo le voy a ayudar. Y cuando lo das y ves esa sonrisa, ves esa alegría, y dices, wow, qué chévere. Oh, Señor, dame más para darle a otro más. Es cierto, eso pasa en el corazón. Cuando tú das a otro, la otra persona está alegre, pero tú estás súper alegre. Eso nos pasa más con los niños, ¿no? Cuando es Navidad, su cumpleaños, quieren una bicicleta, le regalan la bicicleta, el niño está corriendo, tú estás pero hinchado. ¡Wow! Mi hijo está corriendo con su bicicleta. Está súper feliz. ¿Y de qué libertad hablamos? Resulta que en todos nosotros hay esta tendencia a la codicia y la avaricia, ¿no? Al materialismo. Todos nosotros luchamos con querer más, un poquito más. Ok, cuando damos una mano y bendecimos a otros, no solo damos de nuestros bienes, sino que estamos dando parte de nuestra codicia. ¿Amén o no? Estamos deshaciéndonos de esa tendencia avariciosa y carnal que está dentro de nosotros, ese deseo que quiere tener más y más. Si Dios te da habilidades, que sea para bendecir a otros. Bendice a otros. O por último, enséñale a otro lo que tú sabes. Y el Señor se va a encargar de él y lo va a ayudar. Mira a este señor. Si yo retengo y mantengo esa tendencia codiciosa, debo saber que eso me encoge espiritualmente, me hace pequeño. El que no da termina hundiéndose en sí mismo. Sin embargo, pero cuando yo doy, encuentro libertad de esas tendencias carnales. Amén. Brota dentro de mí una felicidad, esa paz inexplicable. Y no hay mayor oportunidad cuando esté imitando más a Jesucristo que cuando estoy dando. ¿Sabes por qué? Porque Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito. Él dio. Y cuando yo doy, ¿a quién estoy imitando? A mi Dios, a mi Señor. Cuando yo no doy, no estoy imitando a Cristo. Es bueno imitar a Cristo y hay gozo en eso. No pienses que al dar te vas a quedar sin nada. Si Dios te ha dado habilidades, te va a seguir prosperando. Va a seguir abriendo puertas. Va a hacer cosas contigo que tú ni pensabas. Te dicen, oye, ¿cómo haces eso? La verdad que no tengo idea, hermano. En serio, yo no sé cómo pasa, es el Señor. Tiene que ser el Señor. No hay forma. Yo no puedo hacer eso, es Dios haciéndolo. Y reconocer eso es para la gloria de Dios. Entonces Dios dice, me está dando gloria a mí. Eso, estaba buscando uno como este. Y te comienza a dar más. ¿Para qué? Para que Él siga siendo glorificado, exaltado. Amén. Entonces, en Malaquías, que leímos hace un momento, rescatamos esta frase. Probadme ahora en esto, dice. Ustedes no dan su diezmo, le dice a la nación de Israel, pero si ustedes dan su diezmo, pueden probarme en esto, dice el Señor. Abre tus manos. Este es el único mandamiento en toda la Biblia donde el Señor te permite probarle. ¿Sabes que es pecado probar a Dios, no? Nosotros no podemos probar a Dios. Eso es pecado, ante los ojos de Dios es pecado probar a Dios. Yo no puedo hacerlo. Pero en este versículo es el único lugar donde Dios dice, pruébame. ¿Y sabes cuál es? Lo que más nos cuesta sacar de nosotros, la plata. Pruébame, dice Dios. Pruébame y vas a ver cómo te bendigo. Yo quiero bendecirte, pero tú tienes que atreverte a probarme. Es como un reto, ¿no? Dios nos reta. Oh, Señor, me está rompiendo el pensamiento. ¿Cómo hago esto? ¿Ok? Da para mi casa, dame a mí y verás cómo yo te bendeciré.
ponme a prueba, te reto, porque Dios dice que no es un deudor de nadie. Ustedes recuerdan a Jesús cuando estaba predicando y luego él tenía que predicar durante mucha gente y él no podía porque no tenía dónde pararse y vienen unas barcas. Una de ellas era de Pedro, Simón Pedro. Y le dice, Pedrito, un favor. Yes, sir. ¿No? Toda la noche había estado tratando de pescar y no pescó pero ni el refrío, ¿no? Y llegó a la orilla. Y cuando llega a la orilla Jesús le pide que ponga su barco en la orilla para que él suba y Jesús se ponga a enseñar, ¿no? Qué loco, encima de la barca. ¿Alguna vez te has subido a un bote y has querido hablar? Yo me he subido a un bote para hablar y no me escucha nadie, ni el pescado. Pasan de frente. Porque hay mucha bulla. Pero debe ser un espacio especial, no es el lugar para que Jesús pueda hablar y su voz la pueda escuchar la multitud. Al terminar, Jesús se baja del bote, ¿ok? Y le dice a Pedrito, Pedrito, ve adentro, ¿no? Y echa la red. Y Pedro lo queda viendo, Señor, acá yo soy el profesional. Yo soy el pescador acá. Y tú eres un maestro, excelente maestro, pero tú no sabes nada de pesca, mi maestro. ¿Cómo me vas a mandar a pescar? Toda la noche estaba adentro y no pasó nada. Y ahorita voy a salir a la hora que no hay peces, ¿no? A esta hora que los peces se van, voy a entrar. Y él le dice, Pedro, entra. Bueno, Señor, si tú lo dices. ¿Ok? Y él dice, bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Por si acaso lo dijo fuerte, ¿no? En tu nombre lo voy a hacer para que los demás pescadores no crean que él está loco, ¿no? Y se subió al bote, comenzó a remar, echó, ¿y qué pasó? Dice que la barca estaba que se quería hundir y ya se rompían las redes de tal manera que Pedro comenzó a los demás pescadores para que vengan y también ayuden a sacar a los peces, ¿no? Hubo bonanza de peces ese día. Entonces Pedro salió de la barca y fue corriendo a los pies de Jesús, se tiró a sus pies y le dijo, Señor, no soy digno de estar delante de ti. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Porque Pedro sabía que eso era un milagro, porque él era un pescador. Sabía que eso era imposible. En medio de la necesidad, en medio de la crisis, confía en Dios. Confía en la palabra de Dios, confía en el nombre de Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti, Él quiere hacerlo. El Señor te reta, en estos tiempos de escasez económica, el Señor te reta, ponme a prueba, confía en mí. Si lo haces aprenderás cómo temerme y a cómo depender de mí. Si quieres ver las ventanas abiertas, aún en tiempos difíciles de escasez y luchas financieras, dice el Señor, dame, despréndete, confía en mí y verás cómo yo cuidaré de ti. Pero esta es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es que cada uno de nosotros dice, es que Dios va a entender, Dios no me va a reclamar a mí, porque Él es bueno. ¿Sí? Yo no voy a perder mi salvación por no dar, ¿ok? Así que empiezas tu negocio, empiezas tus cosas, recibes una buena cantidad de dinero y lo inviertes en varias cosas, ¿ok? Y entonces dejas a Dios de lado. No lo pones como principal socio en tu negocio, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa dice Él? Lo que dice Él en Malaquías 3:11 es, reprenderé también por ustedes ¿a quién? Al devorador, y no los destruirá. Tampoco el fruto de su tierra, tampoco su vid en el campo, tampoco será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si tú honras a Dios, Dios va a cuidar tu economía. Si tú honras a Dios, Dios dice, yo me encargo del devorador. Cuando venga el devorador, yo me voy a encargar. ¿Y quién es el devorador? El innombrable, ¿no? ¿Ustedes saben quién es el innombrable? El innombrable. El innombrable, pues, ¿no? Que viene a quererte robar las bendiciones, el gozo, la paz. Cuando venga el devorador, si tú honras a Dios, Dios dice, yo me voy a encargar de ese tipo. ¿Ok? En Ageo 1:6 dice, siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, os vestís y no te calientas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. ¿Qué pasó? Es como si mi bolsillo tuviera hueco, dicen algunos, ¿no? Y todo desapareció y no alcanza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? Vino el devorador y se llevó todo. Mi sueldo no me alcanza. Tengo problemas y encima se enferman y encima pasa una cosa y encima me viene algo que no sabía. Debía algo y tengo intereses, no sé de dónde, estoy endeudado, no sé qué hacer. Saco roto, saco roto, saco roto. Y a veces estamos así toda nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás aprendiendo a honrar a Dios. Así que Dios dice, ok, yo no puedo meterme con el devorador tiene pase libre.
que se devore. Tú no confías en mí, yo no puedo hacer nada por ti, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos al Señor primero, es increíble cómo nuestro dinero se estira, ¿no? El mismo sueldo y ahora te alcanza hasta para el cine. Yo no lo entiendo, es la misma plata. Es que el devorador no ha llegado y tú estás honrando a Dios. En escasez o sin escasez, sigue honrando a Dios. Sigue honrando a Dios. En necesidad, enfermedad, parece matrimonio, ¿no? Enfermedad, matrimonio. En todo momento sigue honrando a Dios porque de Él dependemos. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestra fuente de existencia. Sin Él no somos absolutamente nada. Jesús fue traspasado por clavos y crucificado. Yo tengo que abrir mis manos, amén, pero también puedo contemplar las manos de Jesucristo. ¿Ok? Su vida fue morir en la cruz por mí. Él se interesa y se preocupa por mi vida y lo demostró al dejarse clavar en la cruz por mí. ¿Por qué vamos a dudar que Él tenga cuidado de tu economía? Si Él se ha ocupado de rescatarte, ¿cómo se va a descuidar de ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Dios te salvó y te trajo a la vida eterna, ¿cómo? Entonces, ya se salvó, ya que se las arregle solo. Devorador, no lo fastidie mucho nada más, ¿ya? No, Él se va a encargar de ti, se va a preocupar por ti. Ok, Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y mira lo que dice la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero cuando estás en medio de la necesidad y dudas del Señor diciendo, ¿en verdad quieres lo mejor para mí? ¿En verdad me amas y te interesas por mí, Señor? Bueno, el Señor te dice, lo que más necesitas en este momento es estar, ¿qué? Pendiente, dependiente de mí y que aprendas a confiar en mí. Ese es el principio. Que confíes en Dios, que muestres que confías en Dios. Haz eso y Dios va a comenzar a mostrarse en tu vida. Amén. En este momento debes contemplar sus manos, mirar sus cicatrices, esos grandes agujeros en sus manos que Él recibió por amor a ti, para que compruebes el amor y cuidado que tiene de ti y que se borren todas tus dudas por completo. Amén. Vamos a terminar haciendo un repaso simple de todo lo que hemos leído hoy día. Preguntas. ¿Has robado al gobierno? Pregunta. ¿Has robado a tu jefe? Pregunta. ¿Has robado a Dios? ¿Has robado a tus empleados? ¿Has robado a tus vecinos? ¿A tus amigos? ¿Has robado? Pues sé laborioso, comparte tus ganancias con los más necesitados. Puedes confiar en el Señor porque te mostró su amor por ti al entregarse en la cruz, ¿no? A Jesucristo, para ser clavado y al morir en tu lugar, darte el regalo de la vida eterna. Jesucristo te mostró que tiene cuidado de ti, no te va a desamparar. Confía en Él, pero da muestras de confianza. Sé generoso con el que está menesteroso a tu lado. Sé generoso, despréndete. Entra en el gozo de dar, entra en el gozo de compartir. Vas a ver que Dios te va a convertir en un canal de bendición para muchas personas. ¿Amén? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo, este mandamiento duro, Señor.